debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. El mandato con el que el presidente Gustavo Petro llegó en el año 2022, después de 212 años de gobiernos de los partidos tradicionales y que representan los sectores dominantes, pues tenía tres propósitos fundamentales: avanzar en la construcción de la paz con todos los actores que generan violencia, abordando las causas estructurales del conflicto mediante una política de Estado que se denominó la paz total. En segundo lugar, avanzar en medidas de justicia social que pudieran revertir cerca de 40 años de agendas neoliberales que han concentrado profundamente la riqueza y empobrecido amplios sectores de la población, configurando a nuestro país como el tercero más desigual en el mundo. Y en tercer lugar, poder subsanar el enorme deterioro del medio ambiente, producto de la devastación de la producción agrícola en el campo y el avance de los cultivos ilegales como única alternativa para sectores que se han visto arruinados por la producción agrícola y el avance del narcotráfico. Esos propósitos han contado con una enorme resistencia sistémica por parte de las élites económicas, los poderes mediáticos y los partidos tradicionales que controlan las mayorías en el Congreso. Sin embargo, no ha sido solamente en los poderes mediáticos, empresariales o en el Congreso donde están estas resistencias, sino paradójicamente en las instancias que se suponía eran las guardianes de la vigencia del orden constitucional y los derechos de las mayorías, como son las altas cortes, especialmente pues, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Lo que se ha evidenciado es que las altas cortes se han colocado en una actitud alineada con las fuerzas más conservadoras del establecimiento y de los partidos tradicionales y en favor de los sectores que detentan el poder económico. De esta manera, pues, el Poder Judicial ha evidenciado una actitud cada vez más politizada en pro de los intereses de los sectores más privilegiados y de los sectores dominantes, con lo cual las Cortes en Colombia han abandonado claramente el rol que les asigna la Constitución de ser garantes de los derechos de la mayoría y de la dignificación de los sectores excluidos y vulnerados, y ha priorizado una visión recortada e interesada de la democracia centrada en favorecer a los sectores más concentrados del capital. Eso, en este sentido, la Corte Constitucional, sobre todo, se ha convertido en una muralla que ha buscado frenar y devolver las escasas reformas que han podido surtir su paso en el Congreso, donde estas reformas ya de por sí son escasas y las pocas que han podido pasar pues han sido muy recortadas, muy mesuradas. A eso se añade una actitud del Consejo de Estado que se ha encargado de limitar la capacidad del gobierno para llevar a cabo las medidas propuestas en el programa de gobierno, el que ganó en las elecciones, por el cual fue elegido, y que fueron adoptadas posteriormente en el plan de desarrollo, y al mismo tiempo pues ha proferido sentencias cuya sistematicidad evidencia una intención de debilitar la coalición del gobierno en el Congreso, afectando la posibilidad de llevar adelante el mandato popular. Varias instancias además se han conjugado dentro de lo que el presidente ha denunciado como la avance a la configuración de un golpe judicial o un golpe blando contra el mandato del gobierno. Para mencionar solamente algunas medidas que muestran, digamos, esta politización de las altas cortes, casi avanzando hacia lo que podríamos denominar un partido judicial, un tercer partido, digamos que una tercera instancia que se encarga de impedir que las reformas sociales puedan tener
plasmación en el orden jurídico, podemos ver decisiones como la que la Corte Constitucional avaló el papel de la Procuraduría para sancionar funcionarios elegidos por voto popular. Y en ese sentido ha venido imponiendo la inhabilitación y destitución de un número elevado de funcionarios, especialmente los que son de afines a la coalición de gobierno o sectores progresistas. Esa, el aval a eso se hizo mediante la reforma que la propia Procuraduría hizo sobre el Código Disciplinario, en la cual se autodotó de estas funciones sancionatorias, cosa que va en contravía de expresos mandatos internacionales, expresamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en fallos famosos, como el famoso caso de Gustavo Petro versus Colombia, le ordenó al Estado colombiano a ajustar su legislación interna para impedir que un órgano administrativo como es la Procuraduría pueda sancionar o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, porque esto vulnera claramente los derechos políticos tanto de los elegidos como de la propia sociedad que lo eligió. Lo que ordenó la Corte Interamericana es que la destitución o inhabilitación solamente podría proceder por parte de un proceso penal, por jueces penales, y esta condición no lo ostenta la Procuraduría, y sin embargo la Corte Constitucional de manera absurda terminó avalando esta competencia. Obviamente, esta competencia la ha ejercido la Procuraduría de manera discrecional en contra de los funcionarios, alcaldes, gobernadores o funcionarios de alto nivel, como el anterior canciller de la República, Álvaro Leiva, y otros funcionarios, básicamente en contra de aquellos funcionarios que podrían favorecer el avance del programa de gobierno. Además, la Corte pues también ha celebrado convenios que refuerzan prerrogativas de la Procuraduría al crear una unidad delegada que se ocuparía supuestamente del cumplimiento de los fallos de tutela, avalando la posibilidad de una expansión, de una ampliación expansiva de la Procuraduría de su nómina en momentos en que el incumplimiento de las funciones o el cumplimiento politizado ha llevado a que amplios sectores reclamen inclusive que la Procuraduría debe ser un órgano que debe ser suprimido porque no es, porque es un órgano, digamos, que resulta ser más perjudicial a la democracia y ningún bien le hace. También la Corte, mediante sentencias, ha endurecido las condiciones para el traslado de los trabajadores a los fondos públicos de pensiones, forzándolos a permanecer en los fondos privados. La Corte también avaló la viabilidad constitucional de los pactos colectivos, que vulneran claramente decisiones de la Organización Internacional del Trabajo y pautas de la OSDE sobre asociación sindical y negociación selectiva, y que en Colombia tradicionalmente se usan de manera sistemática para impedir la conformación de asociaciones sindicales, debilitándolas o impidiendo su crecimiento. La Corte pues aquí cambió su jurisprudencia, quitándole el carácter vinculante a los dictámenes del Comité de Libertad Sindical, que ha exigido reiteradamente la supresión de esos pactos sindicales que se usan para acordar condiciones laborales a los trabajadores no sindicalizados, que terminan afectando gravemente los derechos de asociación sindical y negociación colectiva de quienes sí están sindicalizados, buscando de esa manera favorecer las decisiones arbitrarias de las empresas en contra de los propios sindicatos. Y con esto la Corte desconoce el principio de la primacía de los órganos y tratados internacionales que interpretan los pactos en materia de derechos humanos establecidos internacionalmente, ratificados por el Congreso. También, digamos, la Corte no oculta su propensión a favor de los intereses privados y afectar los sectores más necesitados de la población, eh, la decisión que tumbó el artículo del Plan de Desarrollo que buscaba fortalecer el sistema público de aseguramiento que las entidades, mediante el cual las entidades estatales debían afiliar a sus empleados a la administradora de riesgos laborales ARL positiva de naturaleza pública,
para servir así a las entidades privadas controladas por el sector financiero. También la Corte, favoreciendo, buscando perjudicar intereses mayoritarios de los sectores más excluidos, tumbó una norma del Plan de Desarrollo que buscaba que hubieran contribuciones para los estudiantes que debían financiar sus estudios con créditos en el ICETEX. También la Corte negó la continuidad de beneficios contenidos en los decretos legislativos que se habían adoptado al amparo de las consecuencias económicas del COVID-19 y que buscaban adoptar medidas para favorecer el empleo y las empresas en situación de insolvencia. La Corte también tumbó la disposición que aseguraba que al menos el 5% de la unidad de pago por capitación entregada a las EPS se pudiera destinar a la atención primaria mediante la financiación de equipos básicos para este fin en los territorios marginados, afectando así a los sectores más excluidos. La Corte también presionó el mantenimiento de flujos de fondos hacia las arcas de las grandes entidades privadas de las EPS, obligando al pago inmediato de los presupuestos máximos del sistema de salud, que son aquellos que cubren los servicios de alto costo y que habían sido adeudados desde 2021 por el gobierno anterior, a lo cual el gobierno ordenó cubrir dichos montos, además adicionándolos con valores definidos con una metodología para su reajuste. A pesar de que se han incrementado notablemente los recursos de salud que el gobierno entrega a las entidades de EPS en manos del sector privado, la Corte permanentemente ha estado expidiendo normas ordenando el reajuste de esta unidad de pago por capitación muy por encima de del valor del costo de la vida y muy por encima de los valores que demuestran ser los costos reales que asumen estas entidades prestadoras de servicios de salud, que se han negado a entregar la información sobre en qué se gastan los recursos, y cuando estas entidades deben más de 20 billones de pesos que han escamoteado, que eran las reservas técnicas para cubrir faltantes que le fueron entregados previamente por el gobierno, pero del cual ahora no quieren absolutamente rendir cuentas. Son muchas las decisiones que podemos decir de la Corte Constitucional que han entorpecido la ampliación de la democracia, como por ejemplo haber tumbado en 2 ocasiones la aprobación del Código Electoral, que buscaba básicamente favorecer la ampliación de la democracia mediante el registro integral de las comunidades étnicas, ampliaba las posibilidades de participación de los ciudadanos al extender los horarios de la jornada electoral y subsanaba graves prácticas de corrupción que usan los clanes políticos al ordenar las votaciones mediante el uso de la tecnología biométrica y la introducción del voto electrónico, buscando de esta manera que se impidiera las suplantaciones y la práctica de carruseles a la hora de votar que utilizan siempre los clanes políticos que se han mantenido en el poder mediante este tipo de prácticas. La Corte también eliminó el artículo del Plan de Desarrollo que ordenaba contribuciones a los consultores y quienes prestan servicios profesionales liberales por un monto de hasta 353 millones de pesos, manteniéndolos ahora dentro del régimen simplificado, de tal modo que ahora tienen una tasa del 14.5% menos de la que pagan gran parte de los asalariados, introduciendo un factor enorme de injusticia. Múltiples tasas también que estaban en el plan de desarrollo, como las tasas por el manejo de bienes arqueológicos, o las tasas que para recuperar los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor le fueron negados al gobierno, con lo cual el gobierno ha visto afectadas obviamente sus finanzas. También la Corte, pues su principal fallo fue haber eliminado y cercenado prácticamente la reforma tributaria, mediante la cual el gobierno buscaba poder financiar los recursos para las grandes reformas sociales mediante nuevos impuestos a los sectores más acaudalados, con los cuales se buscaba recaudar cerca de 20 billones de pesos. La Corte ha cercenado esta reforma tributaria al ordenar que las empresas extractivas, las transnacionales petroleras, mineras y carboneras, puedan descontar sus obligaciones de pago de regalías de la parte que pagan de los impuestos de renta,
Obviamente esto es una arbitrariedad porque las regalías primero pertenecen a la nación por ser dueña del subsuelo, pero además por constitución estas regalías están destinadas a los municipios más empobrecidos y los afectados por los estragos ambientales que causan las actividades mineras. De suerte que al posibilitar que las transnacionales puedan deducir estas regalías de los impuestos de renta, pues les está entregando en sus bolsillos cerca de 7 billones de pesos, una cantidad descomunal que le quita al Estado la posibilidad de atender las necesidades de los sectores más empobrecidos. Es decir, la Corte claramente se ve que no tiene una pretensión de favorecer los derechos de las mayorías, sino los intereses del gran capital transnacional. También la Corte ha afectado, obviamente, la principal mandato que tenía el gobierno, que era hacer la paz, declarando parcialmente inexequible la ley de paz total, mediante la cual se obliga al gobierno a que tiene que someter mediante una nueva ley los términos para el sometimiento a la justicia de las estructuras criminales y condicionarlas a la aprobación de una ley posterior en el Congreso, justamente en el momento en que el Congreso ya había hundido una ley de sometimiento. La ley de paz total tenía dos vías para negociar el conflicto armado: una vía política con las organizaciones de naturaleza política y una vía de negociaciones sociojurídicas con los grupos paramilitares y grupos criminales mediante un proceso de sometimiento a la justicia. La Corte Constitucional declaró esta segunda vía de sometimiento a la justicia de manera inexequible y planteó que ese sometimiento solamente podía llevarse a cabo mediante una nueva ley de sometimiento a la justicia aprobada por el Congreso, justamente cuando el Congreso había demostrado ya que tenía una muy nula voluntad de aprobar un proceso de sometimiento a la justicia de estos grupos, en razón de que el propio Congreso pues está muy permeado por estos grupos que han contribuido a la financiación de una parte importante de los congresistas que que han utilizado estos grupos para ejercer presión sobre los electores o para obtener financiación ilegal con grupos vinculados al paramilitarismo, al narcotráfico, al contrabando o a otras economías legales, y se entiende que el Congreso no está interesado en una aprobación de una desmovilización o un sometimiento de estos grupos, porque esto sería, digamos, socavar las propias bases de su propio poder. La Corte entonces declaró inexequible esto, con lo cual gran parte de las negociaciones de paz con los grupos paramilitares, con las estructuras de crimen urbano en Buenaventura, Medellín o Quibdó, se han visto frustradas porque el Estado, el gobierno, pues se ha visto privado de un marco legal y tendría pocas condiciones para ofrecer en este proceso de desmovilización, y también pocas condiciones para pedir a estos grupos en términos de reconocimiento de verdad, de entrega de bienes y reparación a las propias víctimas, cosa que fue impedida por esta declaración de inexequibilidad que planteó la propia Corte. También la Corte declaró inexequible la facultad del presidente de nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad, afectando su posibilidad de que pudieran salir para aportar a los procesos de paz y consolidación de espacios de convivencia, especialmente a aquellas personas privadas de la libertad que son miembros de organizaciones sociales y que están presos políticos por el estallido social en razón de cargos desproporcionados de la Fiscalía, que en el ejercicio de su protesta pues los ha puesto unos cargos y unos tipos penales absolutamente desproporcionados, y que en ejercicio del derecho a la protesta hoy se encuentran presos, y la Corte anuló la posibilidad de que el presidente pudiera obtener su libertad, buscar su libertad mediante la declaración de voceros de los mismos. Y finalmente, en el tema de paz, también la Corte tumbó el decreto que buscaba acelerar las compras de tierras con destino al campesinado, estableciendo que se tornaría imprescindible una nueva fase adicional de carácter judicial, y no la compra por vía administrativa, con lo cual pues se generan nuevos retrasos en el cumplimiento del avance en la restitución de tierras. Es decir, por múltiples vías la Corte Constitucional ha impedido que se ejerza un programa de gobierno a favor de los sectores populares, y la última decisión fue el haber declarado inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad,
que buscaba justamente crear un ministerio dentro del Estado para atender los sectores más vulnerables, más marginados, más empobrecidos y las regiones más excluidas del país. La Corte consideró, digamos, que supuestamente no se ajustaba al concepto fiscal, a pesar de que ya había sido incluido en la programación de la planeación financiera de corto y mediano plazo. Es decir, la Corte ha sido excesivamente rigorista a la hora de fallar en decisiones que podrían favorecer a los sectores populares y la implementación del plan de gobierno, en tanto que ha demostrado una actitud absolutamente laxa y beneficiosa cuando se trata de beneficiar al gran capital. Pasemos ahora al Consejo de Estado. El Consejo de Estado también ha obstaculizado gran parte de la acción del gobierno, por ejemplo, al impedir todas las decisiones que buscaban que el presidente de la República pudiera ejercer la regulación y la prestación de los servicios públicos. De esa manera, la Corte Constitucional, por ejemplo, ha impedido que el presidente pueda asumir directamente la regulación de los servicios públicos, obligando a que sea esta comisión de regulación que ha estado compuesta básicamente por representantes de los sectores comercializadores y sectores que han ejercido el monopolio privado en la prestación de estos servicios. También la Corte anuló el decreto mediante el cual el presidente buscaba asumir durante 3 meses las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas para buscar fijar y reducir drásticamente las tarifas de servicios públicos que son culpables de la inflación y el empobrecimiento de amplios sectores y un enriquecimiento desmesurado de este tipo de empresas y que no pudo, digamos, llevarse a cabo por estas decisiones del Consejo de Estado. El Consejo de Estado también tumbó una directiva 08 de 2022 mediante la cual el presidente buscaba que se pudiera eliminar la práctica de las entidades públicas de celebrar múltiples contratos de prestación de servicios con una misma persona. Este es un mecanismo mediante el cual los politiqueros extraen a través de intermediarios porciones significativas de los presupuestos de las entidades públicas, mediante el cual se entregan 5, 6, 8 contratos a una misma persona, extrayendo porciones grandes del presupuesto, además afectando la posibilidad del acceso al empleo remunerado en un país donde el desempleo campea y donde las oportunidades laborales debieran ser justamente repartidas y mediante esta fórmula de haber impedido que una sola persona pueda concentrar en sus manos la celebración múltiple de múltiples contratos de prestación de servicios. También en una de las decisiones más arbitrarias, el Consejo de Estado, especialmente la sección quinta del Consejo de Estado, se ha encargado de retirar del Congreso a una parte importante de los congresistas de la coalición de gobierno, impidiendo de esa manera que en el Congreso el programa de gobierno pueda ser aprobado al retirar por lo menos 5 congresistas al anular su elección, entre ellos el presidente del Senado y principal, digamos, mariscal de campo, digamos, de la coalición de gobierno, el senador Rey Barreras. Posteriormente, el otro presidente del Senado, Alexander López, que lo sucedió, también se le fue anulada su elección. Y también otros senadores como el senador Polibio Rosales, el senador César Pachón o la representante a la Cámara Luz María Gómez. La elección de estos 5 congresistas pues fue ordenada por el Consejo de Estado, al igual que se ha hecho con la posibilidad de que el presidente pueda manejar las relaciones internacionales mediante la libertad de poder escoger a los funcionarios que representan diplomáticamente al país en el exterior. Cerca de 24 miembros consulares o diplomáticos les ha sido anulada su designación, supuestamente porque no estarían cumpliendo el régimen de carrera. Pues es una decisión por lo menos insólita, porque ningún presidente ha cumplido, digamos, el régimen de carrera. Los presidentes generalmente han hecho uso de la posibilidad de nombrar provisionalmente a los funcionarios en este cargo, pero además impide que el gobierno pueda nombrar a personas que se identifiquen con sus postulados de gobierno a nivel internacional,
y básicamente pretende entregar a funcionarios de carrera que tradicionalmente están monopolizados por los partidos tradicionales, quienes digamos son los que han reservado para sí monopolizado la formación de los funcionarios de carrera diplomática. De esta manera entonces también se han retirado los miembros de las comisiones reguladoras de servicios públicos que el presidente ha querido nombrar, que se identifican con sus políticas de servicios, con el argumento de que estos funcionarios no cumplen el criterio de experiencia de tener al menos 6 años de desempeño en juntas directivas de empresas prestadoras o reguladoras de servicios públicos. Obviamente, si esta es la primera vez que en 212 años accede al poder un gobierno popular que representa a los sectores populares, y estos cargos han estado siempre manipulados por los partidos tradicionales que han puesto allí a los miembros o gerentes de las empresas privadas, de las empresas de reguladoras de servicios públicos, se entiende que los funcionarios que nombra el gobierno son funcionarios que, a pesar, digamos, que no han estado en estas empresas que se pretende regular, sí se identifican con unos postulados de favorecer con sus decisiones una reducción de las tarifas y un quebrantamiento de las reglas que ponen altas tarifas a los monopolios de estas empresas. Entonces, todo esto pues se configura en unas actitudes en las cuales se ve que también el Consejo de Estado ha quebrantado la posibilidad de que los sectores populares puedan beneficiarse de la acción de gobierno y el programa del gobierno por el cual votaron. Una última decisión, a pesar de que son muchas, podría pasarme la tarde mostrando decisiones, es aquella decisión que impide que los pequeños contratos de obra, como las placas huella o los acueductos municipales, pudieran ser contratados por las juntas de acción comunal. En esta fue demandada esta normativa para de nuevo mantener el monopolio de las grandes empresas contratistas que siempre se han robado los dineros y que en los cuales se sigue manteniendo la concentración de este tipo de contratos o de obras, impidiendo de esta manera que se puedan beneficiar las propias comunidades locales, comunidades campesinas, comunidades rurales, al ser ellas las contratistas de los pequeños contratos de obra, de las placas huellas, de arreglo de vías, de arreglo de instalaciones locativas, de salud, de acueductos municipales, cediendo y de nuevo fijando en los más grandes contratistas, en los tradicionales contratistas, la contratación de este tipo de obras. Y finalmente, me parece también, a pesar de que no es una instancia judicial, ha actuado como una instancia judicial el Consejo Nacional Electoral, que, como ustedes saben, desde un inicio viene adelantando una investigación sobre el propio presidente de la República, contrariando expresos mandatos constitucionales que consagran que solamente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pueda adelantar investigaciones en contra del presidente, porque el presidente goza de un fuero integral. Este Consejo Nacional Electoral ha venido adelantando una investigación por supuestas violaciones de los topes electorales, y lo más paradójico es que el propio Consejo de Estado ha avalado la facultad para que este Consejo Electoral desarrolle y lleve a cabo investigaciones administrativas en contra del presidente, con las cuales posteriormente se podría ser pie para una cabeza de investigación en la Comisión de Investigación y Acusación del presidente para una posible cargo por indignidad. Esto vulnera, obviamente, y nunca hemos tenido noticia de esto, digamos, de que se haya utilizado este tipo de facultades judiciales en manos de un órgano administrativo como es el Consejo Nacional Electoral, que se ha visto favorecido además por decisiones del Consejo de Estado, mediante el cual se han solucionado los conflictos de competencia entre el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano administrativo, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que es un órgano judicial, en el que a su vez el Consejo de Estado pues se quebranta una norma porque su facultad para decidir conflictos de competencia es entre dos órganos administrativos, y en este caso está decidiendo un conflicto de competencia entre un órgano administrativo como el Consejo Nacional Electoral y un órgano judicial
que es la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso. Y cuando se trata de un órgano judicial y un órgano administrativo, es solamente la Corte Constitucional quien debe desatar el conflicto de competencia. Sin embargo, haciendo un uso abusivo de la interpretación, el propio Consejo de Estado ha desatado este conflicto de competencia y le ha facilitado, procurado que el Consejo Nacional pueda pueda llevar adelante estas investigaciones. El problema que esto tiene es que esto a lo largo de los 4 años del mandato del presidente, pues se ha constituido en un chantaje permanente sobre la figura presidencial, mediante la posibilidad de ser retirado, de ser investigado, de ser destituido, mediante investigaciones por procedimientos que además no tiene ninguna competencia el Consejo Nacional Electoral, porque las investigaciones sobre topes electorales tenían un término preciso de 30 días después de las elecciones y obviamente investigaciones se iniciaron muchísimo tiempo después de superado este término. Entonces, con esto se puede avanzar a lo que venimos configurando como un golpe judicial, es decir, un golpe contra el régimen jurídico, contra el mandato presidencial, que pretende desconocer el mandato popular mediante un chantaje al presidente de la República y configurando todos los elementos de lo que se considera como un golpe blando. Creo que esto demuestra que en Colombia el Estado Social de Derecho pues no ha venido funcionando cuando ha accedido por primera vez al gobierno, a la presidencia, un gobierno que representa a los sectores populares. Es decir, lo que evidenciamos es que este control de las élites políticas y económicas sobre todos los órganos del Congreso, los órganos judiciales, busca básicamente que la democracia se respete solamente cuando favorezca a los sectores del establecimiento, pero se ejerce en contra de las propias normas constitucionales y legales cuando se trata de favorecer cambios o reformas. Creo que esa es la razón por la cual masivamente esta semana la población salió masivamente a apoyar las reformas sociales que han sido bloqueadas tanto por el Congreso como por la propia Corte Constitucional, como un ejercicio claro de la población y la sociedad de ejercer en sus manos el poder constituyente, de tomar en sus manos el poder de decisión y tratar de romper este bloqueo que el Congreso y las altas cortes han querido imponer al avance de un mandato que fue elegido mayoritariamente en las urnas y que busca básicamente que el gobierno, el Estado adopte reformas que llevan muchas décadas esperando y que tienen a la población colombiana en una situación de negación de acceso a derechos básicos en materia de salud, de derechos laborales, de pensiones, de derecho a la educación, que a pesar de tener el gobierno, se ha visto que está todo previsto para que sean bloqueadas y para obligar al gobierno a que independientemente de su orientación y el mandato recibido siga gobernando a favor de unas élites, y esto el pueblo colombiano no está dispuesto a permitirlo. Creo que la movilización ciudadana es un ejercicio importante de un avance hacia un proceso constituyente en el que el pueblo empieza a cuestionar una democracia que no es tal, una constitución que no es garantista y procesos constituyentes que implican de nuevo el involucramiento de la población en cuestionar todo el régimen jurídico, la propia constitución y la necesidad de movilizar la ciudadanía para volver a rehacer las normas de la convivencia según las posibilidades de acceso a democracia real y las posibilidades de acceso a bienes sociales básicos como salud y educación que están siendo bloqueadas. Esa sería mi contribución.